Mi nuera levantó mis manos frente a sus amigas, burlándose de mi olor a lejía y mi pasado de lavandera. Soy Zoraida, tengo 67 años y vivo de arrimada. Ignora que mis grietas guardan el secreto de su riqueza. Todo ocurrió un martes por la tarde. El sol entraba a raudales por los inmensos ventanales de la casa que mi hijo construyó en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era una tarde cualquiera, de esas en las que Estefanía, la mujer de mi hijo, invitaba a sus amistades a tomar café y comer galletas de almendra que costaban lo mismo que el mercado de toda una semana en mi antiguo pueblo. Yo no tenía por qué estar en esa sala. Mi lugar, desde que me trajeron a vivir con ellos con la excusa de que ya estaba vieja para vivir sola, había sido relegado a una habitación al fondo del pasillo, cerca de la cocina. Pero ese día, la muchacha del servicio había pedido permiso para salir temprano, y yo, con esa costumbre terca de no saber quedarme quieta, me ofrecí a llevar la bandeja con la loza fina a la sala. Caminé despacio, cuidando que las tazas de porcelana no tintinearan contra los platos. Al acercarme, escuché las risas agudas de las 3 mujeres que acompañaban a Estefanía. Hablaban de viajes, de cremas para evitar las arrugas, de cosas que a mí siempre me parecieron de otro mundo. Yo llevaba puesto un delantal sencillo sobre mi vestido de algodón. Acababa de lavar a mano unas prendas mías en el lavadero del patio trasero, porque por más lavadoras modernas que haya en esa casa, yo no confío mis telas a los aparatos ruidosos. Prefería el jabón en barra, el agua fría y un chorrito de lejía para blanquear. Ese olor se me había quedado impregnado en la piel, un olor limpio, fuerte, un olor a trabajo puro y duro. Cuando dejé la bandeja sobre la mesa de centro, de cristal y bordes dorados, Estefanía interrumpió su charla. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa ladeada que siempre me dedicaba, una mezcla de lástima y desprecio que yo llevaba meses tragándome en silencio. De pronto, sin que yo lo esperara, estiró su mano con las uñas largas y pintadas de un color rosa pálido y agarró mi muñeca. Su agarre fue firme, casi brusco. Tiró de mi brazo hasta poner mi mano a la vista de todas sus amigas. «Miren a mi suegra, muchachas», dijo Estefanía, soltando una carcajada que resonó en las paredes altas de la sala. «Miren estas manos, toda la vida rodeada de comodidades ahora, y ella sigue con sus mañas. Huela, huela, acércate, Lorena». Una de las mujeres, incómoda, hizo el amago de acercarse mientras Estefanía seguía sosteniendo mi mano como si yo fuera una atracción de circo. «Miren cómo tiene la piel, toda agrietada, áspera como lija», continuó mi nuera, sin soltarme, paseando la mirada por los rostros de sus amigas, buscando complicidad. «Mira, usted huele a lejía, suegra. Lavandera será siempre. Por más que la sacamos del barrio, el barrio no sale de ella». Las amigas soltaron unas risitas nerviosas. Se miraron entre sí, sin saber muy bien qué hacer, pero finalmente la burla pudo más, y un par de ellas asintieron, tapándose la boca con disimulo. Yo me quedé quieta. Sentí como la sangre me subía al rostro, un calor intenso que me quemaba las mejillas y me zumbaba en los oídos. Miré mi propia mano, apresada por los dedos delicados y perfectos de esa mujer que nunca había tenido que cargar una cubeta de agua en su vida. Mis nudillos parecían nueces viejas, la piel de mis palmas estaba marcada por surcos profundos, y mis dedos estaban chuecos por el frío y la humedad de tantas madrugadas. Era cierto, eran manos feas para los estándares de esa sala de lujo. Eran manos de lavandera. Pero en lugar de agachar la cabeza, en lugar de sentir vergüenza y salir corriendo a esconderme en mi cuarto, como ella esperaba que hiciera una anciana sumisa, sentí que algo dentro de mí se rompía. Un dique de silencio que había mantenido cerrado durante años acaba de reventar. Me solté de su agarre de un tirón seco. Estefanía me miró sorprendida, parpadeando con esos ojos maquillados, sin entender el cambio en mi postura. Me enderecé. A pesar de mis 67 años y de mi espalda cansada, en ese momento me sentí más alta que todas ellas juntas. La miré fijamente a los ojos. El silencio en la sala se volvió pesado, espeso, como el aire antes de una tormenta. «Te voy a decir una sola cosa, Estefanía». Mi voz salió firme, ronca, sin un solo temblor. «Estas manos que te dan asco,
Estas manos agrietadas y feas que huelen a lejía lavaron calzones y sábanas ajenas durante 40 años para pagarle la universidad al hombre con el que duermes. El impacto de mis palabras fue inmediato. La sonrisa de Estefanía desapareció por completo, dejando su rostro pálido y desencajado. Las amigas se miraron entre sí, ahora con los ojos muy abiertos, tragando saliva, deseando poder desaparecer de esos sillones aterciopelados. Si hoy estás sentada en esta casa, tomando café en tazas que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes de tallar ropa en la piedra, es por la lejía que a mí se me metió en los huesos. Continué acercando mi rostro al de ella. Así que sí, seré lavandera siempre. Y a mucha honra, porque yo lavé la mugre de otros para que tú hoy puedas vivir limpia de preocupaciones. Me di la vuelta despacio, con la frente en alto, y caminé por el pasillo sin mirar atrás. Escuché el tintineo de una cucharita cayendo sobre un plato, pero nadie dijo una sola palabra. Las dejé ahí, ahogadas en su propia frivolidad. Mientras caminaba hacia mi cuarto, el pecho me subía y bajaba con fuerza. Había liberado una verdad que llevaba tiempo atorada en mi garganta, pero el alivio duró poco, reemplazado rápidamente por una punzada de dolor. Entré a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté al borde de mi cama individual. La luz de la tarde apenas se filtraba por la pequeña ventana que daba al muro del vecino. Abrí y cerré las manos sobre mi regazo. Las observé con detenimiento, como si las estuviera viendo por primera vez. Cada grieta, cada callo, cada mancha oscura en la piel contaba una historia que nadie en esa casa quería escuchar. Cerré los ojos y el olor a jabón me transportó de golpe 40 años atrás, a las mañanas heladas en el río del pueblo, antes de que nos mudáramos a los márgenes de la capital. Recordé el agua helada cortándome la circulación de los dedos hasta dejarlos entumecidos. Recordé el peso de los canastos de mimbre llenos de ropa mojada que cargaba sobre mi cabeza y mi cadera, caminando kilómetros cuesta arriba para entregar sábanas blancas y almidonadas a las familias adineradas del centro. Cuando mi esposo me dejó, con un niño de apenas 4 años agarrado a mis faldas, el mundo se me vino encima. No tenía estudios, no tenía oficio más que el de mantener una casa limpia. Así que hice lo único que sabía hacer bien: lavar. Lavé y tallé hasta que las yemas de los dedos me sangraban. Lavé pantalones llenos de grasa de mecánicos, sábanas manchadas de hospitales, camisas finas de banqueros. Cobraba por docena, y cada moneda que caía en mis manos iba a parar a un viejo bote de manteca que escondía debajo de mi cama. Ese bote de manteca pagó los zapatos escolares de Mauricio, pagó sus libros de secundaria, pagó los pasajes de autobús para que fuera a la preparatoria en el centro de la ciudad. Y cuando me dijo que quería ser ingeniero, una carrera cara y difícil, no dudé un segundo. Empecé a lavar el doble. Dormía 3 horas por noche. Me levantaba a las 4 de la mañana a hervir la ropa blanca en grandes ollas de peltre, moviendo los trapos pesados con un palo de madera en medio del vapor denso que me quemaba las pestañas. Mauricio estudiaba a la luz de una vela cuando no podíamos pagar el recibo de la luz, y yo tallaba a su lado, en el lavadero de cemento bajo el cielo nocturno. Yo le daba de comer carne mientras yo me conformaba con el caldo vacío y unas tortillas duras. Todo mi sacrificio, toda mi vida, se redujo a empujar a ese muchacho hacia adelante para que nunca tuviera que depender de nadie. Y lo logré. Mauricio se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una constructora importante y rápidamente empezó a ganar dinero. Se casó con Estefanía, una muchacha de buena familia, de esas que lo tienen todo resuelto desde que nacen. Cuando él me dijo que compró esta casa inmensa y me pidió que viniera a vivir con ellos, creí que era el premio a mis desvelos. Creí que por fin iba a descansar, que mi hijo quería cuidarme como yo lo cuidé a él. Qué equivocada estaba. Abrí los ojos y miré la pequeña mesa de noche junto a mi cama. Abrí el único cajón y saqué mi objeto más preciado, lo único que me traje de mi antigua casa de lámina y cemento. Era un cepillo viejo, un cepillo de cerdas de lechuguilla con la base de madera oscurecida y gastada por los años de agua y jabón. Las cerdas estaban dobladas hacia un lado, vencidas por la fuerza con la que yo solía frotar los cuellos de las camisas. Acaricié la madera áspera. Era mi ancla. Ese cepillo representaba mi fuerza, mi independencia. Al sostenerlo,
Me di cuenta de lo mucho que había perdido en estos últimos 2 años viviendo en esta mansión. Me habían convertido en un fantasma. Mauricio salía temprano y volvía tarde, siempre cansado, siempre ocupado con sus proyectos, sus planos y sus reuniones. Me saludaba con un beso rápido en la frente, me preguntaba cómo estaba, y antes de que yo pudiera responder, ya estaba frente al televisor o discutiendo con su esposa sobre las próximas vacaciones. Él no veía lo que pasaba en la casa. No veía cómo Estefanía me daba órdenes disfrazadas de favores, cómo me relegaba a comer en la cocina cuando tenían invitados importantes, cómo me miraba con asco cuando yo insistía en barrer el patio o limpiar mis propias cosas. Mauricio había olvidado el olor a lejía. Se había acostumbrado tanto al perfume caro de su mujer y al olor a cuero nuevo de sus autos, que el recuerdo del lavadero donde se forjó su destino se había borrado de su memoria. Y yo, por no causarle problemas, por no ser una suegra entrometida y conflictiva, había agachado la cabeza. Había aceptado el papel de la viejita arrimada que debe estar agradecida por tener un techo que no gotea y comida caliente que no tuvo que pagar. Apreté el cepillo de lechuguilla contra mi pecho. Una rabia fría y silenciosa empezó a instalarse en mi estómago. La humillación en la sala no había sido un incidente aislado, había sido la culminación de meses de desprecios, pero también había sido mi despertar. Yo no era una víctima. Yo era la dueña de la raíz de todo lo que ellos poseían. La casa, los carros, los viajes, los lujos de Estefanía, todo eso estaba cimentado sobre el desgaste de mis articulaciones, sobre la artritis que me despertaba en las madrugadas, sobre la piel rasposa de mis manos. Y si ellos habían decidido olvidarlo, era mi deber recordárselos. Me levanté de la cama con una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me acerqué al pequeño espejo que colgaba en la pared y me miré. Vi mis arrugas, mi cabello gris recogido en un moño apretado, mis ojos oscuros aún llenos de vida. No iba a permitir que una mocosa altanera que no sabía lo que era ganarse el pan me pisoteara en la casa que el sudor de mi frente había construido de manera invisible. No iba a dejar que mi hijo, mi sangre, permitiera que se borrara mi historia por complacer a una mujer vacía. Dejé el cepillo sobre la cama. Me alicé el delantal. El corazón me latía con un ritmo constante, fuerte, como el golpeteo del agua contra las piedras del río. La mujer sumisa que había entrado en esta casa buscando paz había muerto en esa sala de estar entre tazas de porcelana y risas burlonas. Era hora de cobrar la factura de 40 años de trabajo ajeno, no con dinero, sino con la dignidad que me pertenecía por derecho propio y que nadie iba a arrebatarme jamás. La tarde fue cayendo lentamente, tiñendo las paredes de mi pequeña habitación con un tono anaranjado que pronto se volvió gris. Me quedé sentada en la orilla de la cama durante horas, con el cepillo de lechuguilla aferrado entre mis manos, sintiendo cómo la madera áspera me devolvía poco a poco a mi centro. En esta casa inmensa, donde los techos eran tan altos que los suspiros se perdían antes de tocar las lámparas de cristal, el silencio era una regla no escrita. Pero esa tarde, el silencio de mi cuarto me pareció distinto. Ya no era el silencio de la sumisión, sino el de la preparación. Me puse de pie cuando escuché a lo lejos, en la cocina, el ruido de los platos que la empleada comenzaba a lavar. Caminé hacia la ventana y miré el muro alto que separaba la propiedad de los vecinos. Era una jaula de oro, pensé, y yo me había dejado encerrar en ella voluntariamente, creyendo que el descanso al final de la vida consistía en volverse invisible. Qué curiosa es la vejez a los ojos de los demás. Cuando una mujer cruza cierta edad, la sociedad entera parece ponerse de acuerdo para irle bajando el volumen a su voz. Te empiezan a hablar más despacio. Te explican las cosas como si de pronto se te hubiera olvidado cómo funciona el mundo. Te quitan las tareas de las manos con una sonrisa condescendiente que esconde un mensaje cruel. Ya no sirves para esto. Y una, por cansancio o por no estorbar, empieza a aceptar ese rincón que le asignan. Te conviertes en un mueble más, en una figura decorativa que solo debe asentir, sonreír y dar las gracias por el plato de sopa caliente. Estefanía había contado con eso. Había apostado a que mis 67 años eran sinónimo de cobardía y fragilidad. Se había equivocado de pies a cabeza.
Fui hasta el pequeño ropero que me habían asignado. Era un mueble estrecho, de madera oscura, donde apenas cabían mis vestidos de algodón, mis suéteres tejidos y un par de zapatos de suela gruesa. Al fondo, escondido debajo de unas cobijas de lana que me traje de mi antiguo pueblo, estaba un costal viejo de lona cruda. Lo agarré por las esquinas y tiré de él hasta sacarlo a la luz. Pesaba, no por lo que contenía, sino por lo que significaba. Lo abrí con cuidado. Olía a encierro, a polvo y a un rastro lejano de jabón de pasta. Dentro no había joyas, ni escrituras de propiedades, ni nada que Estefanía considerara de valor. Había un par de zapatos de niño, gastados de las puntas, una cobijita amarilla descolorida, y en el fondo, apiladas y atadas con un cordón de zapato, 5 libretas de espiral con las tapas de cartón manchadas por el tiempo y la humedad. Desaté el cordón y tomé la primera libreta. Las hojas estaban amarillentas, crujientes en los bordes. Me senté de nuevo en la cama y la abrí bajo la luz pálida de mi lámpara de noche. Ahí estaba mi vida entera, escrita con tinta azul y números torpes. Yo nunca fui a la escuela más allá del 3er año de primaria. Apenas sabía leer y escribir lo básico, pero para las cuentas nunca me falló la cabeza. Deslicé mi dedo índice por las páginas, sintiendo los relieves de la tinta donde había presionado el bolígrafo con fuerza. Marzo, 1985. Familia Robles. 20 sábanas, 10 fundas, 15 camisas. Pagado. Gasto. Zapatos Mauricio. Agosto, 1990. Familia Castañeda. 2 docenas de manteles. Pagado. Gasto. Libros de preparatoria. Febrero, 1994. Lavado express, uniformes del hospital, pagado. Gasto. Inscripción a la universidad. Página tras página, renglón tras renglón, estaba el registro exacto de cada gota de sudor, de cada madrugada temblando de frío junto al lavadero, de cada dolor de espalda que me dejaba clavada en la silla por las noches. Esas libretas eran el mapa de ruta que había llevado a mi hijo desde un barrio de calles de tierra hasta la gerencia de una constructora internacional. Eran el testamento de mis manos de lavandera. Mientras leía mis propias anotaciones, sentí que la claridad invadía mi mente. Evaluar mis recursos era el primer paso. Yo no tenía el control de las cuentas bancarias de esta casa. No tenía voz en las decisiones de decoración, ni podía invitar a nadie a sentarse en esos sillones de terciopelo. Pero tenía algo mucho más poderoso: la verdad. Una verdad que era el cimiento invisible de todo este espejismo de riqueza. Estefanía vivía en una burbuja de aire, sostenida por el dinero de mi hijo, pero mi hijo estaba sostenido por el desgaste de mis huesos. Si yo retiraba mi historia, si yo permitía que la borraran, el castillo entero se quedaba sin raíces. Cerré la libreta y la apreté contra mi pecho. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear con mi nuera a nivel de cancha, tirándome de los pelos o haciendo un escándalo de mercado, como ella seguramente esperaba para poder tildarme de loca frente a Mauricio. Las mujeres como Estefanía se alimentan del drama, del pleito superficial. Yo no le iba a dar ese gusto. Mi venganza, mi reclamo de dignidad, iba a ser un trabajo de humedad, silencioso, constante, filtrándose por las paredes hasta que la estructura entera tuviera que reconocer de dónde venía el agua. Me detuve a pensar en mi hijo. Mauricio no era un mal hombre, pero se había dejado sedar por el éxito. Cuando uno sube muy rápido, el aire en la cima te marea, te hace olvidar la pesadez del suelo. Él llegaba todos los días a las 8 de la noche, se quitaba el saco, aflojaba su corbata de seda y se dejaba caer en el sofá. Yo siempre lo observaba desde la sombra del pasillo. Estefanía le servía un vaso de whisky. Le daba un beso rápido y empezaba a hablarle de sus amigas, del club, de los viajes que debían planear. Mauricio asentía, con la mirada perdida en el televisor o en su teléfono celular, exhausto de ser el proveedor de una vida de revista. En todo este tiempo, yo le había facilitado esa amnesia. Por amor, por no querer ser una carga, me dediqué a plancharle a escondidas los cuellos de las camisas que la tintorería le dejaba arrugados. Me levantaba antes que el servicio para prepararle ese café de olla con canela que a él le gustaba, dejándolo en un termo para que creyera que era obra de la empleada. Le cosía los botones sueltos de sus sacos caros cuando nadie me veía. Seguía siendo su madre,
su cuidadora en las sombras, permitiendo que él creyera que todo en su casa funcionaba por arte de magia o por el buen gusto de su esposa. El plan comenzó a tomar forma en mi cabeza con una nitidez asombrosa. Iba a haber una huelga, pero no una huelga de brazos caídos, sino una huelga de invisibilidad. Iba a dejar de ser el fantasma complaciente de la habitación del fondo. Iba a ocupar mi espacio, a reclamar mi oxígeno en esta casa, y lo iba a hacer con la misma herramienta que me había traído hasta aquí, mi identidad. Si a Estefanía le daban asco mis manos y mi olor a lejía, entonces la lejía iba a convertirse en el perfume oficial de su remordimiento. Si mi hijo había olvidado cómo sonaba el tallar de la ropa contra la piedra, se lo iba a recordar hasta que el sonido le retumbara en los oídos durante sus juntas de negocios. Eran las 8 de la noche cuando escuché el motor del auto de Mauricio entrar por el portón eléctrico. El ruido grave del motor rompió el silencio de la casa. Me levanté, apagué la luz de mi cuarto y abrí la puerta solo un par de centímetros para observar el pasillo. Lo vi entrar. Caminaba arrastrando un poco los pies, con el portafolio en una mano y el saco sobre el hombro. Estefanía salió a recibirlo. Llevaba puesto un vestido de seda que brillaba con las luces del recibidor. Lo abrazó, pero yo pude notar la rigidez en los hombros de mi hijo. «¿Cómo te fue, mi amor?», preguntó ella, con esa voz aguda que reservaba solo para él. «Cansado. Tuvimos problemas con los permisos de la obra en el sur. ¿Y a ti? ¿Qué tal el café con las muchachas?», respondió Mauricio, frotándose los ojos. Yo contuve la respiración. Quería saber si ella tendría el descaro de contarle lo que había pasado. Quería ver si la burla se sostenía cuando el dueño de la casa estaba presente. «Ay, ya sabes, lo mismo de siempre. Platicando de todo un poco. Lorena se va a Europa la próxima semana», dijo Estefanía, evadiendo completamente el incidente, restándole importancia a la tarde, como si humillar a su suegra hubiera sido un detalle tan minúsculo que no merecía mención. Mauricio asintió, sin mucho interés. «¿Y mi mamá?», preguntó de pronto. El corazón me dio un salto. «En su cuarto. Ya sabes que a ella le gusta encerrarse temprano. Seguro ya está dormida», respondió Estefanía con una naturalidad que me revolvió el estómago. Mentía con la facilidad de quien respira. «Voy a asomarme a ver si necesita algo». «No la despiertes, Mauricio. Déjala descansar. Mañana hablas con ella. Ven, te serví algo de cenar en la terraza». Vi cómo mi hijo dudaba un segundo, mirando hacia el pasillo oscuro donde yo estaba escondida. Por un instante, deseé empujar la puerta, salir a la luz y soltarle de golpe la humillación que su esposa me había hecho pasar. Deseé enseñarle las manos, repetirle las palabras venenosas de Estefanía y exigirle que la pusiera en su lugar. Pero me detuve. Mi mano, apoyada en el marco de la puerta, se aferró a la madera. Si yo salía en ese momento, me convertiría en la madre quejumbrosa, en la vieja conflictiva que viene a arruinarle la paz a su hijo trabajador después de un día pesado. Estefanía pondría cara de víctima. Diría que yo había malinterpretado una simple broma, que la edad me estaba volviendo susceptible. Mauricio se quedaría en medio, agotado, tratando de apagar un fuego sin entender realmente quién había encendido la cerilla. No, esa no era mi táctica. El poder no se reclama pidiendo que otro te defienda. El poder se demuestra ejerciendo la propia fuerza. Dejé que Mauricio se diera la vuelta y siguiera a su esposa hacia la terraza. Cerré la puerta sin hacer ruido. La oscuridad volvió a envolverme, pero esta vez no sentí frío. Sentí el fuego lento de la paciencia que da la madurez. Caminé a tientas hasta mi cama y encendí de nuevo la pequeña lámpara. Volví a mirar mi costal de lona, mis libretas de espiral, mi cepillo de lechuguilla. Todo lo que necesitaba estaba aquí. Mañana sería miércoles. El día que el jardinero venía a arreglar las rosas de Estefanía, el día que la muchacha del servicio limpiaba a fondo los ventanales de la sala, el día perfecto para que la lavandera volviera a trabajar. Mi plan era de una simplicidad absoluta. Consistía en invadir su mundo perfecto con la realidad de mi pasado. Iba a sacar mis cosas del escondite. Iba a dejar de lavar mi ropa a escondidas en el lavadero trasero al amanecer. Mañana, mi ropa interior, mis delantales y mis vestidos de algodón se lavarían a plena luz del día,
con jabón de pasta amarillo, con cloro puro que pica en la nariz, y se tenderían al sol, cruzando de lado a lado el inmaculado patio de los Rosales. Iba a dejar mis libretas de contabilidad sobre la mesa de centro de cristal y bordes dorados, abiertas en las páginas donde los gastos universitarios de Mauricio estaban marcados con tinta gruesa, para que las amigas de Estefanía, si volvían, o ella misma, tuvieran lectura de sobra mientras tomaban su café fino. Y sobre todo, iba a dejar de agachar la cabeza. Iba a dejar de pedir permiso para caminar por la casa que las grietas de mi piel habían pagado. La vejez tiene una ventaja que los jóvenes ignoran. El tiempo ya no nos corretea, nos pertenece. Estefanía jugaba con la prisa de la vanidad, con la urgencia de mantener apariencias. Yo jugaba con la resistencia de quien ha pasado horas frotando mugre ajena hasta hacerla desaparecer. Y si algo sabía yo hacer a la perfección, era desmanchar. Iba a desmanchar esta casa de toda su hipocresía, tallando fuerte, sin importarme a quién le doliera la fricción. Apagué la luz, me metí bajo las cobijas y cerré los ojos. Por primera vez en 2 años, no recé para que Dios me diera paciencia para soportar el encierro. Recé para que les diera paciencia a ellos, porque la mujer sumisa que habían traído a vivir aquí acababa de hacer sus maletas, y en su lugar había despertado la fiera trabajadora que crió a un hombre de la nada. La lavandera estaba de regreso, y esta vez no iba a lavar ajeno, iba a limpiar su propio nombre. El reloj de la pared de la cocina marcaba las 6 de la mañana cuando el primer rayo de luz cortó la oscuridad de la casa. Afuera, el aire todavía estaba fresco, con ese rocío helado que en mi juventud significaba que el agua del lavadero me iba a entumir los dedos. Pero esta mañana era distinta. Me levanté de la cama sin ese peso en la espalda que me había acompañado los últimos 2 años. Me puse mi vestido de algodón más sencillo, uno de color azul deslavado que Estefanía detestaba porque, según ella, me hacía ver como una mujer de servicio, y me até a la cintura mi delantal de cuadros. Saqué mi costal de lona de debajo de las cobijas. Adentro tintineaba el frasco de cristal donde había vertido la lejía pura que le pedí al señor de la tienda de la esquina hace unos días. También llevaba mi barra de jabón amarillo de pasta, grande y pesada como un ladrillo, y, por supuesto, mi viejo cepillo de cerdas de lechuguilla. Caminé por el pasillo de mármol con pasos firmes. Ya no me preocupaba pisar de puntitas para no despertar a los dueños de la mansión. Llegué al patio trasero, un espacio inmenso diseñado por un paisajista carísimo que mi hijo contrató para complacer a su esposa. Había césped podado a la perfección, arbustos recortados en formas geométricas y en el centro el orgullo de Estefanía. Una rosaleda importada que daba unas flores enormes de colores pálidos y sin olor, tan estériles como la vida en esta casa. Fui directo a la toma de agua que usaban los jardineros. No había un lavadero de piedra como los de mi pueblo, pero había una cubeta grande de plástico resistente. La llené hasta el tope con agua fría. El sonido del chorro golpeando el plástico rompió el silencio solemne del jardín. Metí las manos en el agua y un escalofrío familiar me subió por los brazos. Era el toque helado de mi antigua vida, saludándome de vuelta. Saqué mi ropa interior de algodón, mis fondos blancos y mis blusas sencillas. Agarré la barra de jabón amarillo y comencé a frotar. El olor áspero y penetrante a manteca saponificada invadió el aire, borrando de inmediato el perfume de las flores finas. Luego, destapé el frasco de lejía y eché un buen chorro en el agua. El aroma a cloro puro picó en mi nariz, un olor a limpieza cruda, a hospital, a trabajo duro. Para mí, ese olor era el perfume de la decencia. Para esta casa, iba a ser gas lacrimógeno. Agarré mi cepillo de madera y le di con fuerza a los cuellos de mis blusas. Ras, ras, ras. El sonido de las cerdas de lechuguilla tallando la tela mojada era rítmico, constante, implacable. Era la música de 40 años de mi vida. Me sentí viva. Mis nudillos chuecos no dolían. Al contrario, parecían recordar su propósito. Estaba desmanchando mucho más que ropa. Estaba limpiando mi territorio. A las 7:30, la muchacha del servicio, una jovencita llamada Silvia, salió por la puerta de la cocina con una bolsa de basura. Al verme ahí,
Inclinada sobre la cubeta, rodeada de espuma espesa y con el aire saturado de olor a lejía, se quedó paralizada. Los ojos se le abrieron como platos. «¡Ay, señora Zoraida!», exclamó, soltando la bolsa y corriendo hacia mí. «¿Qué está haciendo, por amor de Dios? Déjeme eso a mí. Si la señora Estefanía la ve aquí, me va a correr. Sabe que no le gusta que laven a mano, y menos aquí en el pasto». Me enderecé lentamente, me sequé el sudor de la frente con el antebrazo y le sonreí con una tranquilidad que la desconcertó. «No te apures, Silvia. Nadie te va a correr», le dije con voz suave pero firme. «Esta es mi ropa, y yo la lavo como a mí me gusta. Tú sigue con tus cosas, que de esto me encargo yo. Pero señora, el olor huele muchísimo a cloro. Va a llegar hasta la sala. Esa es la idea, mija, que huela a limpio. Anda, ve a hacer tu café». Silvia me miró con una mezcla de miedo y respeto y regresó a la cocina caminando hacia atrás, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Una vez que terminé de enjuagar la última prenda, exprimí la ropa con fuerza, torciendo las telas hasta que no soltaron ni una sola gota. Ahora venía la segunda parte de mi plan. De mi bolsillo saqué un rollo de tendedero de plástico verde, de esos baratos que se compran en el mercado. Caminé hasta una de las columnas blancas inmaculadas de la terraza, até un extremo del tendedero con un nudo ciego, y caminé cruzando la rosaleda de Estefanía hasta llegar a un roble joven que adornaba el otro lado del jardín. Tensé la cuerda justo por encima de las rosas importadas y la amarré con fuerza. Comencé a colgar mis prendas. Mis enormes pantaletas blancas de algodón, mis brasieres sin encaje, mis fondos y mis delantales quedaron ondeando al viento, cruzando el jardín como una bandera de guerra clavada en territorio enemigo. Era un contraste escandaloso. El lujo minimalista de la casa de cristal enfrentado a la ropa humilde de una lavandera, secándose al sol de la mañana. Dejé la cubeta y el jabón a la vista de todos. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia el interior de la casa. El olor a lejía ya se había colado por las ventanas abiertas de la cocina y comenzaba a trepar por las escaleras hacia el segundo piso. Fui a mi habitación, tomé 3 de mis libretas de espiral, esas de tapas de cartón manchadas por la humedad, y me dirigí a la sala principal. La sala estaba impecable, tal como la habían dejado el día anterior después del café de las amigas. Me acerqué a la gran mesa de centro de cristal con bordes dorados. Moví a un lado un pesado libro de arte moderno que Estefanía usaba solo de adorno, y en su lugar coloqué mis 3 libretas. Abrí la primera justo en el centro. Las páginas amarillentas mostraban mi letra torpe, escrita con bolígrafo azul. Lavado de sábanas Hotel Centro, 500 piezas, pago completo. Gasto, mensualidad Universidad Mauricio. Abrí la segunda libreta en otra fecha importante. Docenas camisas Señor Vallejo. Gasto, traje de graduación Mauricio. Las dejé ahí, abiertas, expuestas, como un documento histórico sobre un altar de cristal. Me senté en uno de los sillones individuales de terciopelo gris. Crucé las manos sobre mi regazo y esperé. No tuve que aguardar mucho. Pasadas las 9 de la mañana, escuché los pasos apresurados de Estefanía bajando la escalera. Llevaba puesta una bata de seda color perla y el cabello recogido con una pinza elegante. Venía frotándose la nariz, con el rostro arrugado en una expresión de absoluto disgusto. «¡Silvia! ¡Silvia!», gritó desde el pasillo, con esa voz chillona que siempre me lastimaba los oídos. «¿Qué demonios es este olor? Huele a baño público. Te he dicho 1000 veces que no uses cloro en esta casa». Caminó hacia la sala, buscando a la empleada, pero se detuvo en seco al verme sentada en su sillón perfecto. Me miró de arriba abajo, notando mi vestido viejo, mi delantal húmedo y mis zapatos de suela gruesa. «Suegra, ¿qué hace usted aquí sentada a oscuras?», preguntó, frunciendo el ceño, intentando recuperar su postura de dueña y señora. «¿No huele esa peste? Voy a tener que despedir a Silvia». Se le pasó la mano con los químicos de limpieza. No le contesté de inmediato. Mantuve mi mirada clavada en la suya, con una calma que pareció ponerla nerviosa. Lentamente levanté mi mano, esa misma mano agrietada que ella había exhibido el día anterior, y señalé hacia los inmensos ventanales que daban al jardín trasero. Estefanía giró la cabeza. Cuando sus ojos se enfocaron en el exterior, soltó un grito ahogado. Llevó ambas manos a su boca, horrorizada.
A través del cristal prístino, mis fondos blancos y mis delantales de cuadros bailaban alegremente con la brisa de la mañana, justo encima de sus preciosas rosas, proyectando sombras sobre el césped perfecto. Debajo, la cubeta de plástico y la barra de jabón amarillo completaban el cuadro. ¿Pero qué es esto?, chilló, caminando a zancadas hacia el ventanal y pegando la cara al vidrio como si no pudiera creer lo que veía. ¡Mi jardín! ¿Qué es esa basura colgada en mi jardín? Se dio la vuelta hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. La máscara de tolerancia forzada que siempre usaba conmigo había desaparecido por completo. «Fue usted, ¿verdad?», me reclamó, apuntándome con ese dedo de uña perfecta y rosada. «Usted colgó sus trapos asquerosos ahí. Quítelos inmediatamente. Mis amigas de la beneficencia vienen a desayunar en 1 hora. ¿Qué van a pensar si ven que mi jardín parece una vecindad de quinta?». Me levanté despacio, alisando mi delantal. Mi silencio era un muro contra el que sus gritos rebotaban sin hacerme ningún daño. «No los voy a quitar, Estefanía». Mi voz sonó grave, tranquila, sin una sola alteración. «Mi ropa necesita sol, y el sol que pega en ese jardín también me pertenece». «No le pertenece nada», estalló, dando un pisotón contra el suelo de mármol. «Esta es mi casa, mi jardín, y no voy a permitir que usted la ensucie con sus costumbres de gente pobre. Ayer me humilló frente a Lorena y las demás con su discursito, pero hoy no se lo voy a tolerar». «Silvia», volvió a gritar hacia la cocina. «Ve al jardín y corta ese lazo ahora mismo». Silvia asomó la cabeza por el umbral de la cocina, temblando como una hoja, mirando de Estefanía hacia mí sin saber a quién obedecer. «Silvia, quédate en la cocina», le ordené. La muchacha desapareció al instante. Caminé un par de pasos hacia mi nuera. Ella retrocedió instintivamente. Por primera vez, vio en mis ojos una determinación que le dio miedo. Yo ya no era la viejita arrimada que se escondía en el pasillo. Era la mujer que había criado sola a un hombre rompiéndose el lomo en el agua helada. «Ayer te dio mucho asco mi olor a lejía, Estefanía», le dije, manteniendo un tono de voz bajo, que la obligaba a guardar silencio para poder escucharme. «Pues vas a tener que acostumbrarte, porque ese es el olor que levantó los cimientos de esta casa. Tú crees que el dinero de Mauricio nace de las paredes, pero nació de mis manos. Y si a tus amigas les molesta ver ropa limpia secándose al sol, diles que se tapen los ojos». Estefanía respiraba agitada, buscando palabras, buscando una forma de insultarme que me devolviera a mi esquina de sumisión, pero no la encontraba. En su desesperación, desvió la mirada hacia la mesa de centro y notó mis libretas viejas manchando la estética de su sala. «¿Y esto qué es?», gruñó, acercándose a la mesa y tomando una de las libretas con la punta de los dedos, como si fuera a contagiarle alguna enfermedad. «¿También va a dejar su basura por toda mi sala?». La abrió de mala gana, dispuesta a tirarla al suelo, pero sus ojos se detuvieron en la tinta azul. El silencio cayó sobre la sala, pesado y absoluto. Solo se escuchaba el leve roce del papel cuando pasó la primera página, y luego otra, y otra. Sus ojos recorrían las columnas de números torpes, los nombres de las familias a las que les lavé la ropa, las cuentas exactas de los centavos ahorrados, y al lado de cada esfuerzo, el nombre de su esposo asociado a un gasto escolar. Vi cómo la comprensión fue borrando la rabia de su cara, reemplazándola por una incomodidad profunda. Trató de disimularlo, apretando la mandíbula. «Esto es ridículo», murmuró, cerrando la libreta de golpe, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. «Tratar de chantajearnos con lo que hizo hace 1000 años. Todas las madres hacen sacrificios, no es usted ninguna mártir. Mauricio trabaja 12 horas diarias para mantenernos, para mantenerla a usted. Su deuda ya está más que saldada». Sonreí, una sonrisa triste pero afilada. «No te confundas, muchacha. Yo no vine a cobrar ninguna deuda. Mi hijo no me debe un centavo, porque lo que yo hice lo hice por amor, un amor que tú, con tanta frivolidad, no puedes entender. Pero lo que sí exijo, y voy a tomar por la fuerza si es necesario, es mi lugar». Di un paso más, quedando a centímetros de ella. El olor a cloro que emanaba de mi delantal la obligó a parpadear. «Tú me quisiste hacer invisible», continué mirándola fijamente. «Me quisiste convertir en un fantasma, en un secreto vergonzoso que escondes en el cuarto del fondo porque no encajo en tu vida de revista.
Pero yo no soy un adorno, Estefanía. Yo soy la raíz de ese árbol bajo cuya sombra tú te acuestas a descansar. Y a partir de hoy, en esta casa, se respeta a la raíz. Las amigas de Estefanía nunca llegaron a desayunar. A los 10 minutos, la escuché hablar por teléfono en la terraza de arriba, cancelando la reunión con la excusa de una migraña repentina. Yo me quedé en la sala, sentada en mi sillón de terciopelo, con mis libretas en la mesa y mis fondos ondeando al sol en el jardín. La ejecución había sido silenciosa, pero el mensaje había gritado más fuerte que cualquier insulto. No necesité levantar la voz para desmoronar su ilusión de control. Había invadido su espacio con mi verdad, con mi olor, con mi historia. El resto del día transcurrió en una tensa calma. Estefanía no bajó a comer. Silvia me sirvió mi plato en la mesa del comedor principal, no en la cocina, y lo hizo con una sonrisa de respeto genuino que me calentó el corazón. Yo sabía que la batalla apenas comenzaba. Estefanía estaba arriba, probablemente rumiando su enojo, preparando su versión de los hechos, afilando las garras para cuando Mauricio regresara de la oficina. Iba a intentar ponerlo en mi contra, iba a llorar, a decirle que yo me había vuelto loca, que estaba arruinando la paz de su hogar, pero yo no tenía miedo. Mientras miraba mi cepillo de cerdas de lechuguilla, reposando junto a las libretas en la mesa de cristal, supe que estaba lista para enfrentar a mi hijo, porque a veces a los hijos hay que sacudirlos con fuerza para que recuerden quién los enseñó a caminar, y yo tenía 40 años de fuerza acumulada en los nudillos esperando su llegada. El sol terminó de ocultarse por completo, y con él se apagó el brillo engañoso de los inmensos ventanales de la casa. En la sala, las lámparas de cristal esparcían una luz cálida y elegante sobre los muebles caros, pero el ambiente era de todo menos acogedor. El aire estaba espeso. El olor a cloro y a jabón de pasta amarillo se había aferrado a las cortinas de seda y a los cojines de terciopelo, reclamando el territorio con una terquedad que me llenaba de orgullo. Yo seguía sentada en el sillón individual, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. Faltaban 20 minutos para las 8 cuando escuché el sonido grave del motor del auto de mi hijo. Las llantas rechinarían levemente contra el pavimento del garaje. Escuché la puerta del conductor cerrarse y el eco de los pasos cansados de Mauricio acercándose a la entrada principal. Antes de que él pudiera siquiera meter la llave en la cerradura, la puerta se abrió de golpe. Estefanía se había pasado la última hora rondando el recibidor como un león enjaulado, esperando este momento exacto para soltar su veneno. «Mauricio, por fin llegas», exclamó ella, con una voz temblorosa y aguda cargada de un drama ensayado. «Tienes que hacer algo con tu madre ahora mismo. Se ha vuelto loca. Me ha humillado en mi propia casa. Cancelé mi desayuno y el jardín. Ve a ver el jardín». Escuché a mi hijo soltar un suspiro profundo, el sonido de un hombre al que se le acaba la energía antes de cruzar el umbral de su propio hogar. «Estefanía, por el amor de Dios, vengo manejando 2 horas en el tráfico. Tuve problemas con los sindicatos en la constructora. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué le pasa a mi mamá?» Su voz sonaba alarmada, pero sobre todo exhausta. «Ve a mirar por la ventana del comedor», chilló ella, sus tacones repicando frenéticamente contra el mármol del pasillo. Colgó tendederos con sus trapos viejos cruzando mis rosales. Lavó con cloro en el pasto. Toda la casa apesta a baño público. Le dije que los quitara y me ignoró. Me desafió Mauricio. Ya no la soporto. Los pasos de mi hijo se acercaron hacia la sala. Yo no moví un solo músculo. Me mantuve recta, con la barbilla en alto, el delantal de cuadros aún atado a mi cintura y mis libretas de espiral reposando sobre la mesa de cristal frente a mí, junto a mi viejo cepillo de cerdas de lechuguilla. Mauricio se detuvo en el umbral. Traía el saco arrugado sobre el antebrazo y la corbata floja. Al verme ahí, en el centro de su sala perfecta, con esa postura de hierro, su expresión de fatiga se transformó en pura confusión. Giró la cabeza hacia los ventanales. Aunque afuera ya estaba oscuro, las luces del jardín iluminaban perfectamente mi tendedero verde y mis delantales ondeando al viento, burlándose de las rosas importadas. «Mamá», murmuró, dejando caer su portafolio al suelo con un ruido sordo. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué tu ropa está ahí afuera?» Estefanía apareció detrás de él,
cruzándose de brazos y mirándome con una mezcla de furia y triunfo anticipado, creyendo que su esposo la iba a respaldar ciegamente, como siempre lo hacía, para evitarse problemas. «Siéntate, Mauricio», le dije. Mi voz no sonó a ruego ni a queja, sonó a orden. A la misma autoridad con la que le decía que hiciera sus tareas cuando era un niño en nuestro cuarto de lámina. Él parpadeó, sorprendido por el tono, y avanzó lentamente hasta sentarse en el sofá grande, justo frente a mí. Estefanía se quedó de pie a su lado. «Ayer por la tarde», comencé, hablando despacio, asegurándome de que cada palabra cayera con el peso del plomo en esa sala. «Tu esposa invitó a sus amigas a tomar café. Yo quise ayudar y traje las tazas. Cuando llegué, ella me agarró del brazo, me levantó la mano frente a esas mujeres que no saben ni hervir agua y se rió de mí. Les dijo que yo apestaba a lejía, que siempre sería una lavandera, y que el barrio nunca saldría de mí». Mauricio abrió los ojos de par en par. La sangre pareció abandonarle el rostro. Giró lentamente hacia Estefanía. «¿Tú hiciste qué?», le preguntó, en un susurro ronco. Estefanía se puso tensa, pero no perdió su actitud a la defensiva. «Ay, por favor, Mauricio». Soltó una risa nerviosa y agitó la mano en el aire. «Tu madre está exagerando». Estábamos bromeando sobre cremas de manos, y le dije que ella necesitaba una porque las tiene maltratadas. Fue un comentario inofensivo. Ya sabes cómo es la gente mayor, todo lo toman a mal y se hacen las víctimas. «No me interrumpas, muchacha». Mi voz cortó el aire como un latigazo, tan afilada que Estefanía cerró la boca de golpe. «Yo no me hago la víctima. Si fuera una víctima, estaría llorando en el cuarto del fondo donde me tienen arrumbada. Pero soy la dueña de la raíz de esta familia, y vine a cobrar el respeto que se les olvidó pagarme». Alargué mi mano agrietada y empujé la última libreta de espiral, la que tenía la tapa de cartón más maltratada, hacia el borde de la mesa, justo frente a Mauricio. «Tú crees que llegaste a donde estás porque eres muy inteligente, Mauricio, y sí lo eres, pero la inteligencia no da de comer cuando no hay con qué. Ábrela». Mauricio miró la libreta como si estuviera a punto de morderlo. Con manos temblorosas, la abrió en la página marcada. Ahí estaban las cuentas de su último semestre de ingeniería, los gastos de la titulación, el dinero de la maqueta final que le garantizó su empleo en la constructora. «Tú creías que en esos meses de tu graduación a mí me estaba yendo muy bien con las señoras del centro, ¿verdad?», le pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. «Tú creíste que el dinero para tus materiales carísimos salió de lavar sábanas finas». «Sí, mamá. Tú me decías que tenías mucho trabajo, que te estaban pagando mejor», respondió él con la voz quebrada, intuyendo que algo terrible estaba a punto de revelarse. «Pasa a la siguiente página. En el sobre Manila». Mauricio obedeció. Del interior del sobre sacó un papel viejo, doblado en 4 partes. Era un papel amarillento, membretado con un logotipo rojo y desgastado. Era una hoja de alta médica de la Cruz Roja, fechada exactamente en la semana en la que él entregó su proyecto final de tesis. «Lee lo que dice el diagnóstico», le ordené. Mauricio tragó saliva. La luz de la lámpara iluminaba sus facciones, que se iban deformando por el horror a medida que sus ojos recorrían las letras escritas a máquina hace tantos años. «Paciente femenino. Ingresa por desmayo y agotamiento crónico extremo. Presenta...». La voz de mi hijo se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de golpe. «Presenta quemaduras químicas de 2º grado en palmas y antebrazos, por exposición prolongada a solventes industriales sin equipo de protección». El silencio en la sala fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared en la cocina. Mauricio dejó caer el papel sobre la mesa, con las manos temblando violentamente. «¿Te acuerdas de mi hijo en tu graduación?», le dije, inclinándome hacia adelante, apoyando mis manos sobre mis rodillas. «¿Te acuerdas de que llevé unos guantes de algodón blanco todo el día? Te dije que era porque quería verme elegante para ti. La verdad era que si me quitaba esos guantes, se me venía la piel en pedazos». Mauricio sollozó de repente, un sonido ahogado y gutural. «Para pagar tu tesis, Mauricio, me fui de madrugada, a escondidas tuyas, a limpiar los uniformes de los mecánicos de camiones de carga en el paradero del norte. Los lavaba con thinner, con aguarrás y con sosa cáustica pura porque la grasa de motor no salía con jabón. Lo hacía a mano limpia,
porque los guantes de hule se derretían con los químicos y no podía comprar otros. Me quemé las manos hasta el hueso para que tú pudieras sostener ese título impecable. Estefanía, viéndose acorralada por una realidad que aplastaba toda su frivolidad, cometió el peor error de su vida. «Bueno, pero eso ya pasó», dijo ella, alzando la voz, tratando de recuperar el control de su esposo, que ahora lloraba con el rostro entre las manos. «Todos los padres hacen sacrificios. Mauricio ahora te da todo. Vives en esta casa, comes de lo mejor, no te falta nada. No tienes derecho a torturarlo así ni a arruinar mi jardín por un rencor de hace 20 años». Mauricio levantó la cabeza. Su rostro estaba rojo, surcado de lágrimas, y en sus ojos había una furia que jamás le había visto. Se puso de pie de un salto. «¡Cállate!», le rugió a Estefanía, con una fuerza que hizo vibrar los cristales de la sala. «¡Cállate la maldita boca, Estefanía!». Ella retrocedió, tropezando con el borde de la alfombra, completamente pálida y con los ojos abiertos por el terror. En todos sus años de matrimonio, él jamás le había levantado la voz. Jamás le había negado un capricho. «¿No te das cuenta?», le gritó Mauricio, señalando el papel médico en la mesa, su voz rompiéndose por la culpa. «Toda esta casa, tus malditos lujos, tus cremas, tus viajes, tus rosas de mierda, todo está comprado con la carne de mi madre, y tú te atreviste a humillarla frente a unas estúpidas que no sirven para nada». «Mauricio, mi amor, yo no sabía», tartamudeó Estefanía, encogiéndose sobre sí misma, buscando inútilmente una salida. «Y no tenías que saberlo para respetarla», la interrumpió él, avanzando un paso hacia ella. «Es mi madre, la mujer a la que le debo el aire que respiro. Y a partir de este maldito segundo, si vuelves a mirarla mal, si vuelves a faltarle al respeto, si le vuelves a insinuar que es una arrimada en esta casa, te juro por Dios que agarro tus cosas y te vas a la calle. Y a ver si tus amigas de la beneficencia te mantienen». Estefanía empezó a llorar. Lágrimas de rímel negro le mancharon las mejillas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de derrota. Había perdido. El pedestal de cristal sobre el que me miraba hacia abajo se había hecho añicos bajo el peso de mi libreta de cartón viejo. Se dio la media vuelta y subió corriendo las escaleras, cerrando la puerta de su habitación de un portazo que retumbó por todo el piso de arriba. La sala quedó sumida en un silencio roto, solo por la respiración agitada de mi hijo. Mauricio se quedó de pie un momento, mirando hacia la escalera, y luego se giró hacia mí. Sus hombros se desplomaron, como si de pronto se hubiera quitado un traje de hierro que llevaba años cargando sin darse cuenta. Caminó despacio hacia donde yo estaba. En lugar de sentarse de nuevo en el sofá, se arrodilló frente a mi sillón. Arrodillado en su traje de diseñador, sobre su alfombra persa, agachó la cabeza. «Perdóname», susurró, con la voz ahogada en llanto. «Perdóname, mamá. Me volví ciego. Me dejé tragar por todo esto, por el trabajo, por el dinero, por el estatus. Me olvidé de dónde venimos. Me olvidé de tus manos. Perdóname, por favor». No aparté mis manos. Dejé que él las tomara. Mauricio agarró mis dedos chuecos, ásperos y manchados, y los apretó contra su rostro húmedo, besando mis nudillos, besando las cicatrices invisibles que la sosa cáustica había dejado marcadas para siempre bajo la piel. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya había llorado suficientes lágrimas de impotencia en el pasado. Ahora lo que sentía era una paz inmensa. Una justicia cálida que se abría paso por mis venas cansadas. «No quiero tu culpa, Mauricio», le dije suavemente, acariciándole el cabello con mi otra mano libre, sintiendo los hilos plateados que ya empezaban a asomar en sus sienes. «La culpa no sirve de nada, solo pudre el alma. Lo que quiero es mi lugar». Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, asintiendo fervientemente. «Lo tienes, mamá. Esta es tu casa. Tú mandas aquí, lo que tú quieras, como tú quieras. Yo no quiero mandar sobre la vida de tu esposa ni organizar sus tazas de té», le aclaré con voz firme pero serena. «Pero quiero que entiendas algo. Yo no soy un mueble viejo que escondes cuando vienen visitas. Yo soy Zoraida. Fui lavandera 40 años, y gracias a eso tú eres quien eres. Mis tendederos se van a quedar en ese jardín hasta que mi ropa esté seca. Y voy a usar lejía y jabón amarillo los días que a mí me dé la gana,
porque es mi olor, es mi esencia, y no me avergüenzo de ella. ¿Quedó claro? Claro, mamá, completamente claro, respondió, apretando mis manos de nuevo, como si fueran el tesoro más grande que había encontrado en su vida. Le pedí que se levantara. Mauricio se secó las lágrimas con la manga de su camisa cara, sin importarle arrugarla. Recogió las libretas de la mesa con un respeto casi religioso. Las apiló junto al sobre de la cruz roja y mi cepillo de madera, y me ayudó a ponerme de pie. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, ya no me sentía como un fantasma deslizándose por las paredes ajenas. Pisaba fuerte, sintiendo la solidez del suelo bajo mis zapatos. El poder no se trata de gritar más alto, ni de tener la cuenta de banco más grande. El poder verdadero es saber quién eres, saber lo que vales, y tener el coraje de poner la evidencia sobre la mesa cuando los demás intentan reescribir tu historia. Esa noche, cuando me metí en mi cama, el aire de la casa había cambiado. El perfume de la vanidad y la hipocresía se había evaporado por completo, y en su lugar, mi hogar por fin olía a verdad. El amanecer de ese jueves tuvo un color distinto. Desperté antes de que el sol asomara por completo, como lo había hecho durante los últimos 40 años de mi vida. Pero esta vez no sentí la urgencia de encogerme en la cama ni de moverme en silencio para no molestar. Me quedé recostada boca arriba, mirando el techo de mi habitación. El aire de la casa ya no olía al perfume artificial de las flores importadas, ni a los aromatizantes caros que Estefanía mandaba rociar en los pasillos. Quedaba un rastro limpio, firme y honesto a lejía y a jabón amarillo. Era el olor de la verdad. Me levanté despacio, sintiendo el estirón de mis rodillas cansadas, pero con el espíritu más ligero que nunca. Me puse mi vestido de algodón azul, ese que tanto le molestaba a mi nuera, y me até mi delantal de cuadros a la cintura. Ya no era una armadura para esconderme, sino el uniforme de una mujer que había recuperado su territorio. Salí de la habitación y caminé por el pasillo de mármol. Mis zapatos de suela gruesa hacían un ruido sordo que antes intentaba silenciar caminando de puntitas. Ahora dejé que el sonido anunciara mi presencia. Llegué a la cocina y encontré a Silvia, la muchacha del servicio. Estaba colando el café. Al verme, enderezó la espalda y me dedicó una sonrisa amplia, sincera, sin esa sombra de lástima con la que solía mirarme. «Buenos días, señora Zoraida», me saludó, acercándose rápido para servirme una taza. Le preparé el café de olla como a usted le gusta, con su canela y su piloncillo. «Gracias, mija», le respondí, tomando la taza caliente entre mis manos agrietadas. «Huele a gloria». Silvia se quedó parada a mi lado un momento, dudando, jugueteando con el trapo de cocina. Ayer la escuché, señora», murmuró, bajando la vista pero con un brillo de admiración en los ojos. «Yo también vengo de un pueblo allá en el sur. Mi mamá lavaba ajeno para darnos de comer. Cuando usted colgó su ropa allá afuera, sentí que algo me despertaba por dentro. Usted es muy valiente». Le puse una mano sobre el hombro. Sentí la juventud de sus huesos, esa misma juventud que yo dejé escurrir entre las piedras del río y los talladores de cemento. No es valentía, Silvia, es memoria. A veces a la gente se le olvida que las casas grandes y los pisos brillantes no se limpian solos, que hay manos que se parten para que otros caminen limpios. Nunca dejes que nadie en esta vida te haga sentir menos por tener las manos gastadas de trabajar. El trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. Me tomé el café a sorbos lentos y luego salí al jardín trasero. El aire fresco de la mañana me pegó en el rostro. Caminé por el césped perfecto hasta llegar a mi tendedero verde. Mis fondos blancos, mis brasieres de algodón y mis blusas sencillas estaban completamente secos, tiesos por el sol y el aire, cruzando de lado a lado por encima de la rosaleda. Empecé a descolgar la ropa, doblando cada prenda con el cuidado que se le da a las cosas que cuestan trabajo mantener. Mientras desataba uno de los nudos del tendedero, escuché el crujir del pasto a mis espaldas. No me di la vuelta de inmediato. Terminé de enrollar el plástico verde y lo metí en el bolsillo de mi delantal. Cuando giré, me encontré con Estefanía. Llevaba puesto un pantalón de chándal y un suéter holgado, sin una gota de maquillaje en el rostro. Se veía más joven, más frágil, despojada de toda esa arrogancia que solía usar como corona.
Sus ojos estaban hinchados, señal de que había pasado la noche llorando. Se quedó a unos pasos de distancia, con los brazos cruzados, sin saber muy bien qué hacer con sus manos. Nos miramos en silencio. Yo no iba a ser la primera en hablar. No iba a facilitarle el camino. Si quería cruzar el puente hacia el respeto, tenía que poner los tablones ella misma. Señora Zoraida, empezó con la voz rasposa. Vine a decirle que anoche hablé mucho con Mauricio. Hizo una pausa, tragando saliva. Le costaba trabajo mirarme a los ojos, pero la obligué a sostener la mirada con mi quietud. Fui una estúpida, soltó de golpe, y los hombros se le cayeron. Fui una mujer vacía y cruel. Crecí pensando que el mundo funcionaba de una manera, que la gente como yo estaba arriba y que no teníamos que mirar hacia abajo. Ayer, cuando Mauricio me enseñó ese papel del hospital, cuando me explicó lo que usted sufrió para que él pudiera estudiar, sentí una vergüenza que no me cabe en el cuerpo. Caminó 2 pasos hacia mí, deteniéndose junto a las rosas que tanto cuidaba. Yo le pido perdón. Le pido perdón por burlarme de usted, por humillarla frente a mis amigas, por querer hacerla menos en esta casa. Sé que un perdón no borra lo de ayer, ni los meses que la he tratado con desprecio, pero le juro que nunca más voy a faltarle al respeto. No quiero que Mauricio me deje, lo amo, y sé que si la vuelvo a lastimar, lo pierdo para siempre. Dejé mi ropa seca sobre el borde de la cubeta de plástico y me limpié las manos en el delantal. La escuché con atención, pesando cada una de sus palabras. Estefanía tenía miedo, eso era evidente, pero en medio de ese miedo había una semilla de entendimiento verdadero. Estefanía, le respondí con voz serena y pausada, yo no necesito que me quieras. El cariño no se obliga. El cariño nace con el trato y con los años. Pero el respeto, ese sí es obligatorio bajo este techo. Tú ves estas manos feas y agrietadas, ves la lejía y el jabón de barra, y te asustas porque te recuerdan que el dinero se acaba, que la belleza se marchita, y que al final del día lo único que nos sostiene es lo que estamos dispuestos a soportar por los nuestros. Ella asintió, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla pálida. Tú naciste en cuna blanda, muchacha, y eso no es tu culpa, pero fue tu culpa elegir la ceguera. Yo crié a un hombre de bien, a un hombre que te ha dado todo. No me vuelvas a esconder, no vuelvas a hablar de mi origen como si fuera una mancha, porque de esa mancha comes. Lo entiendo, señora, de verdad lo entiendo, dijo ella, agachando la cabeza. Para mi sorpresa, Estefanía se acercó a la cubeta, tomó un par de mis blusas secas y empezó a doblarlas con torpeza. Sus uñas largas y pintadas chocaban contra la tela áspera, pero no se detuvo. Me ayudó a recoger mis cosas, y en ese pequeño gesto supe que la guerra había terminado. La casa había cambiado de dueña, no en los papeles, sino en el alma. Los días y las semanas que siguieron trajeron una transformación completa, lenta pero profunda, como el agua que erosiona la piedra. Mi dinámica en la casa cambió de raíz. Dejé la habitación del fondo del pasillo, esa que parecía un closet grande, porque Mauricio insistió en que me mudara a la recámara de huéspedes del 2º piso, la que tenía un balcón enorme con vista a los árboles y un baño bañado en luz natural. Pero el cambio más grande no fue de ladrillos ni de muebles, fue de costumbres. Dejé de ser invisible. Si quería sentarme en la sala principal a escuchar mis programas de radio en un pequeño transistor que me compró mi hijo, lo hacía, y nadie apagaba mi ruido. Empecé a comer en la mesa grande con ellos todos los días. Al principio los silencios eran incómodos, llenos de esa tensión de quien está aprendiendo a caminar de nuevo, pero con el tiempo las conversaciones empezaron a fluir. Mauricio fue el que más cambió. El golpe de realidad de aquella noche le quitó la costra de conformismo que el éxito le había puesto encima. Empezó a llegar más temprano del trabajo. Dejó de dejarse caer en el sofá como un bulto y comenzó a buscarme. A veces me encontraba en la cocina, enseñándole a Silvia cómo hacer tortillas de harina a mano, y él se sentaba en el banco de la isla de mármol solo para platicar, robándose pedacitos de masa cruda como cuando era un niño en nuestro cuarto de lámina. Un sábado por la mañana lo vi salir al jardín con ropa vieja y una pala en la mano. Lo seguí extrañada. Estefanía estaba sentada en la terraza, tomando té, observándolo con curiosidad pero sin decir nada.
Mauricio caminó hasta el centro del jardín, justo al lado de la rosaleda, y clavó la pala en el pasto inmaculado. «¿Qué estás haciendo, muchacho?», le pregunté, acercándome. «Voy a plantar un limonero, mamá», me dijo, secándose el sudor con el dorso de la mano y sonriendo, con esa sonrisa franca que le conocí antes de que los trajes caros lo volvieran serio. «Estas rosas están muy bonitas, pero no sirven para nada. No dan fruto. Quiero que haya un árbol de limones aquí. Quiero que huela a tierra y a cítrico. Quiero que cuando nos sentemos aquí, haya algo que tenga raíces fuertes». Me arrodillé a su lado, hundiendo mis manos en la tierra oscura y fresca, ayudándole a escarbar. Mis uñas se llenaron de lodo, mis callos rasparon contra las piedras pequeñas y me sentí inmensamente feliz. Mauricio metió las manos junto a las mías, ensuciándose sin importarle nada. Estefanía nos miraba desde lejos, y aunque no se acercó a ensuciarse las manos, no hubo ni una mueca de asco en su rostro. Solo nos observaba con un respeto silencioso. Esa misma tarde, mi hijo me llamó a su despacho, un cuarto forrado de madera oscura y libros de arquitectura. Sobre su escritorio, apoyado contra la pared, había un marco de plata. Me acerqué con curiosidad. Dentro del marco, perfectamente estirado y protegido por el cristal, estaba aquel viejo papel amarillento de la Cruz Roja, el reporte médico de mis manos quemadas por la sosa cáustica y los solventes. «Lo mandé enmarcar», me explicó Mauricio, poniéndose a mi lado y pasando un brazo por mis hombros. «Lo voy a colgar aquí, justo frente a mi silla, para que cada vez que me siente a quejarme de que estoy cansado, o que el trabajo es muy difícil, o que me siento estresado por un contrato, levante la vista y recuerde lo que es trabajar de verdad, para no volver a perderme, mamá». Le di un beso en la mejilla, sintiendo la barba áspera contra mis labios. Ese era mi verdadero legado. No el dinero, no esta casa inmensa, sino la lección de que el esfuerzo humano es la única moneda que no se devalúa con el tiempo. Mi cepillo de cerdas de lechuguilla y mis libretas de espiral no volvieron a mi costal de lona bajo la cama. Les encontré un lugar propio. En un mueble bajo de caoba, en la entrada de la casa, mandé colocar una pequeña caja de madera de cedro con la tapa de cristal. Ahí adentro reposan ahora mis libretas, acomodadas una sobre otra, y mi cepillo desgastado. Quien entra a esta casa, lo primero que ve es la historia de la lavandera. Es nuestro escudo de armas. Un mes después de la tormenta, las amigas de Estefanía volvieron a la casa. Era una tarde de martes, igual que aquella donde todo estalló. Yo estaba en la sala, sentada en mi sillón de terciopelo, tejiendo una bufanda azul. Cuando las 3 mujeres entraron, seguidas por mi nuera, el ambiente se tensó de inmediato. Lorena, la que había querido acercarse a oler mi mano aquella vez, tragó saliva al verme ahí, instalada en medio del lujo como si fuera la dueña del mundo. Esperaban que me levantara y me fuera a esconder. Esperaban a la viejita arrimada. Estefanía respiró hondo. Se paró a mi lado y se dirigió a sus amigas con una voz clara y firme que no le conocía. «Muchachas, pasen a sentarse. Pero antes, quiero pedirles una disculpa por lo que pasó la última vez. Fui una falta de respeto con mi suegra, la señora Zoraida. Ella es la mujer más fuerte que conozco, y esta casa es suya, tanto como nuestra. Si alguna de ustedes tiene algún problema con eso, la puerta está muy ancha para que salgan». Las amigas se quedaron congeladas, intercambiando miradas de asombro. Lorena fue la primera en reaccionar. Asintió, bajó la cabeza ligeramente hacia mí en señal de saludo y fue a sentarse al sofá. Las otras 2 la siguieron sin decir media palabra. Yo seguí tejiendo. No les sonreí con hipocresía, pero tampoco las miré con odio. Simplemente ocupé mi lugar en el mundo, dejando que el sonido de mis agujas marcara el ritmo de la tarde. A mis 67 años, por fin entendí que la vejez no es una sala de espera hacia la muerte, ni un rincón oscuro donde debemos conformarnos con las obras de la vida de los demás. La vejez es el momento de cobrar los intereses de todo lo que sembramos. Es el tiempo donde la piel se arruga, sí, pero el espíritu se endurece como el tronco de los árboles viejos. A veces, cuando la casa está en silencio y todos duermen, me siento bajo la luz de la lámpara a mirarme las manos. Extiendo los dedos chuecos, acaricio las grietas profundas de mis palmas, toco los nudillos abultados por la artritis
y las cicatrices pálidas que me dejaron los químicos. Y sonrío. Ya no veo fealdad. Veo el mapa de una vida bien vivida. Veo las madrugadas heladas, los canastos de mimbre, el agua del río, las ollas hirviendo con ropa blanca. Veo el título universitario de mi hijo. Veo el respeto recién nacido de mi nuera. Veo mi dignidad, intacta y brillante, más limpia que cualquier sábana que haya lavado jamás. El olor a lejía se fue desvaneciendo poco a poco de mi piel, pero el poder de haber limpiado mi propia historia se me quedó impregnado hasta los huesos para siempre.